13 metros de profundidad para un calado de 1,80 en las embarcaciones, un ancho de canal de 52 metros y radios de curvatura de 900 metros con algunas excepciones geomorfológicas que impiden ese radio, pero son muy pocas. Lo que es muy importante de destacar de este tramo y que a veces no tenemos conciencia los colombianos, es que es un tramo que atraviesa la depresión Momposina y parte de la zona baja de la Mojana, lo cual implica que sea una zona, como se ve ahí en la foto, con una cantidad muy importante de cuerpos de agua, que hacen que el río en ese tramo sea un río navegable y con una de las mejores condiciones que podría tener un río de estas características en la zona tropical del planeta. Estos cuerpos de agua le sirven como regulador al río, de tal manera de que las orillas, como se dan cuenta en la foto, son orillas que son o sea, no son altas, y permiten que la fluctuación del río tenga una variación muy baja. Y cuando el río trae caudales superiores a los que puede manejar el canal, el río se desborda y llena y alimenta toda esta zona de todos estos cuerpos de agua, el cual le regresa al río en las épocas en que el río baja su caudal, le regresa el agua para mantener una condición bastante regulada en el río. Esta es una ventaja muy importante y hace de que realmente hasta la gloria, hoy en día el río se pueda considerar como un río totalmente navegable. Entre La Gloria y Barrancabermeja es un sector donde el río ya adquiere una mayor pendiente, o sea, hay un escurrimiento. En esa zona también se presentan algunos cuerpos de agua, pero no con la abundancia que presenta el otro tramo. Este tramo también se puede considerar de que el río es navegable, pero con aproximadamente 5 obstrucciones en el canal navegable que generan dificultades de navegación en las épocas de estiaje. Sin embargo, nosotros consideramos que producto de los estudios de ingeniería podremos llegar a una estabilización del canal navegable y mantener unas condiciones de navegabilidad durante todo el año hasta Barrancabermeja. Una de las cosas interesantes de estos cuerpos de agua y de esta regulación del río genera que el río Magdalena tenga unas características inclusive mejores para la navegación que el río Mississippi. Y por eso traigo aquí este comparativo entre el río Mississippi y el río Magdalena en la relación de caudal máximo y mínimo. Como ustedes se dan cuenta, el río Magdalena tiene una relación entre caudal máximo y mínimo de 7 veces, mientras el río Mississippi tiene una relación de 11.4 veces. ¿Eso qué significa? Han habido algunos contradictores del proyecto que han dicho que el río Magdalena no puede ser navegable por el hecho de que está en la zona tropical del planeta, donde recibe fuertes lluvias y aportes de agua extremadamente grandes, y después en verano las sequías originan que la variación del flujo haga que el río pierda sus condiciones de navegabilidad. Eso no es cierto.
Y aquí se demuestra claramente, siendo el río Mississippi un río septentrional, tiene condiciones de regulación menores que las del río Magdalena. El río Magdalena presenta una mejor regulación gracias a los cuerpos de agua que ayudan a regular el río. O sea, esos contradictores han omitido o han pasado de alto el hecho de que ese fenómeno como el de la depresión momposina le genera un pulmón de agua al río Magdalena que regula sustancialmente el flujo de agua y hace que esas afirmaciones no sean ciertas. Y nos dan una garantía de que el proyecto sea totalmente viable durante todo el año. Después pasamos al tramo entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar, que es un tramo que presenta otras condiciones ya diferentes. Es una zona de mayor pendiente, donde hay un escorrimiento más rápido y se ha visto muy afectado por el tránsito que se está presentando en este tramo del lajar de la erupción del volcán del Ruiz. El volcán del Ruiz generó una cantidad de sedimentos de tamaño grande que el río Magdalena no ha sido capaz todavía en los últimos 30 años de evacuarlo de una manera eficaz. Y encuentra uno aproximadamente 27 puntos donde el río tiene obstrucciones de ese lajar de un tamaño que el río, como no lo puede transportar, el río se ve obligado a romper por las orillas, erosionar las orillas y buscar canales paralelos para poder hacer el escurrimiento. Parte de la ingeniería es recuperar y destapar todos esos obstáculos y hacer las obras para que garanticen un escurrimiento normal que permita la navegación. ¿Por qué? Porque lo más importante es que el río Magdalena en ese sector tiene un caudal mejor que el del río Rin y un escurrimiento que permite perfectamente mantener una navegabilidad del río. Esta es la barcaza de diseño que se tiene contemplada. Es un remolcador que está arrastrando 6 barcazas de 60 metros por 13 metros, que tiene cada barcaza una capacidad de 1.200 toneladas y el convoy completo transportaría 7.200 toneladas. Con este convoy, un convoy de estos puede transportar aproximadamente lo que transportarían entre 210 y 225 tractomulas de 35 toneladas. Entonces, esto genera una competitividad muy grande en costos del sistema y permite que se pueda tener una relación costo-beneficio mucho mayor que el modo carretero o el modo ferroviario. Esta es una tipología de cómo hemos venido desarrollando las obras. Las obras están básicamente conformadas por un núcleo de geotubos, geobolsas rellenos con el mismo material del río y protegidos con la piedra grande que el río en este momento tiene. Y las obras tienen 3 características fundamentales. Las obras son obras permeables, sumergibles y flexibles. Permeables para que pueda escurrir agua a través de la obra y no se generen problemas ambientales donde están las obras. Sumergibles es porque las obras van a tener una altura que está por debajo del
de la altura de las orillas del río, de tal manera que cuando el río crezca, pase por encima de las obras y utilice todo el ancho del río, y solo en verano se canalice la corriente con cierta velocidad por el canal navegable implantado. Estas obras son de características muy similares a las que se desarrollaron para el canal de acceso de Barranquilla, que ya ustedes conocen. Y ahí quiero parar un poquito para mostrar de que este tipo de ingeniería es una ingeniería que se ha utilizado desde el siglo XIX y se utiliza en muchos ríos del mundo, tanto septentrionales como ríos localizados en el trópico, como el río Magdalena. Ahí en la foto se alcanza a ver el canal navegable de acceso, donde está la isla 1972, al frente de Barranquilla. Ahí se construyó en 1994 al 96, se construyó el dique direccional de Barranquilla que ustedes conocen. Y en la parte final de la isla se construyeron 3 diques adicionales, ¿sí?, de canalización que se ejecutaron aproximadamente en el año 2009. ¿Qué ocurrió con eso? Aquí vemos cómo se ha ido desenvolviendo el dragado. El dragado, antes de construirse el dique direccional de Barranquilla, se realizaba prácticamente con una draga permanente para mantener el calado para las embarcaciones que estaban entrando, como comentaba el director de la ANDI. En la medida en que fueron creciendo el tamaño de las embarcaciones y el calado, se fue requiriendo un canal mucho más estable. En ese momento se garantizaba el canal con dragado, pero a pesar de que se mantenía el canal, el río aportaba tanto sedimento que se presentaron pues varios hundimientos, se presentaban encallamientos, y el dragado que se hacía en ese momento más o menos promediaba del orden de 4,5 a 5 millones de metros cúbicos al año. O sea que permanecía una draga todo el tiempo evacuando material que se sedimentaba. Después de la construcción del dique direccional de Barranquilla, el sedimento, ahí vemos las columnas de las cantidades de sedimento, se fue reduciendo y se estabilizó aproximadamente en 1 millón de metros cúbicos anual, que con las obras que se realizaron en el año 2009, actualmente el promedio es del orden de unos 450,000 metros cúbicos al año para lograr el mantenimiento del canal de acceso de Barranquilla, con lo cual se garantiza con un bajo costo una condición bastante aceptable de navegabilidad en ese tramo del río Magdalena para unas profundidades que el río por sí solo no las hubiera podido dar. Y es una profundidad, como hemos hablado, de 37 pies a 40 pies. Este tipo de obras, ¿sí?, esta tipología de ingeniería es la que se está pensando para realizar en el río. Y aquí se demuestra, siendo esta zona mucho más crítica por su profundidad, que es eficiente y eficaz en el río Magdalena. Por lo tanto, es un proyecto totalmente viable para el resto del río. Si lo es para la zona más crítica, mucho más para la zona de aguas arriba. Y de paso,
va a traer una ventaja adicional, es de que se van a aportar menos sedimentos en esta parte baja del río. También vamos a trabajar en el sistema de navegación satelital, que consiste prácticamente en un levantamiento permanente que se hace semanalmente de la batimetría del río, se procesa, se lleva por vía satélite a un centro de cómputo. Allí se sacan dos productos que se mandan por internet, uno para las embarcaciones, para que ellos tengan la carta de navegación por donde pueden ir navegando, como lo hacen ahora los carros. Los carros nosotros vemos de que tienen los llamados GPS, que es este mismo modelo de APP, que uno sabe por dónde está pasando, por dónde está conduciendo y en la pantalla muestra el canal navegable. Y el otro es, en medio físico, es las condiciones que se pueden utilizar también para la parte de evaluación de ingeniería y ver cómo se va desarrollando el mejoramiento del canal sucesivamente. El sistema de despeje del canal navegable, que es tener unos convoyes repartidos en el río con un remolcador, una barcaza, una retroexcavadora, que más o menos análogamente es como los equipos en las carreteras, que se tienen grúas, se tienen asistencia para los camiones o los vehículos que tienen algún problema en la carretera. Analógicamente esto es lo mismo, pero esto es para el río. Más o menos como hoy ya las embarcaciones que están llegando por varios de las empresas navieras vienen con todo su sistema de navegación, y el centro de control que vamos a estar enviando la información va a lucir de esta manera. Estos son algunos de los puntos críticos para que ustedes puedan apreciar el río Magdalena. Realmente en los puntos críticos que ocurre es que el fondo del río, por el tipo de material, genera un obstáculo y el río se explaya, o sea, pierde velocidad y los sedimentos hacen que el río ocupe un ancho muy alto. Lo que se va a hacer, corregir, es con las obras, es generar zonas de sedimentación mejor para que el río pueda fluir más rápidamente. Este es un ejemplo del tipo de obra que se va a hacer. Vemos ahí una zona donde el río tiene una acumulación de sedimentos, se ve una barra diagonal un poco más clara, que es la zona donde se va acumulando el sedimento e impide el paso de las embarcaciones. Esa zona se determina exactamente por dónde pasan las embarcaciones, se sacan las batimetrías y se determinan los trabajos a realizar para poder liberar el sector. ¿Qué no es el proyecto? El proyecto no es un proyecto para controlar inundaciones, porque sabemos que el río tiene un sistema de control natural de inundaciones. No incluye el desarrollo portuario, que lo vienen desarrollando otras empresas que tienen contratos de concesión con Cor Magdalena, como ya lo explicó el doctor Núñez. No incluye intervención en la infraestructura existente, puentes, pasos fluviales y redes eléctricas. No incluye saneamiento básico, no se realizarán cierres de canales, ni bocas de desborde, ni se intervendrán ciénagas ni humedales. ¿Por qué? Porque las ciénagas y los humedales son parte del sistema para que el proyecto de navegabilidad funcione. El río funciona, es apto para la navegación gracias a todas las ciénagas y a todos los humedales. Y ese es el aporte que el mismo río le trae al proyecto. Estas son las estadísticas de carga por el río Magdalena. Prácticamente se está
se está realizando más que todo hoy en día transporte de hidrocarburos. La carga de granel sólido se ha ido reduciendo, pero lo que sí nos muestra es de que con la recuperación del río Magdalena, el potencial es muy alto para la carga de granel sólido. Estos son los comparativos de carga de los diferentes modos y vemos que el río genera un potencial gigantesco para competir con otros. Y aquí algunas fotos de los puertos. Está la Sociedad Portuaria de Barranquilla, Puerto Palermo en la zona de Barranquilla. En La Gloria tenemos ahí ya obras en Capulco, la de Impala en Barranca Bermeja. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Barragán. Continuamos ahora con el doctor Arce, gerente del Fondo Adaptación, quien nos hablará sobre el proyecto del Canal del Dique y los beneficios que traerá la navegabilidad en la economía nacional. Adelante, señor Arce. Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero quiero agradecerle a la ANDI por este espacio y por la invitación a venir a contarles sobre este proyecto. Vamos a hacer una cosa, nos pidieron un par de cosas en la ANDI. Voy a hablarles inicialmente del fondo y de los dos macroproyectos que están conectados con el río Magdalena de manera muy general. Yo voy a invitar a Fortunato Carvajal, que es el gerente del proyecto Canal del Dique, para centrarnos en el punto de navegabilidad, que es un tema específico que nos pidieron los amigos de la ANDI. Y para esto, para ponerlos un poco en contexto, y esto voy a tratar de hacerlo muy rápido porque hay muchas cosas que conectan con parte de las discusiones que ya hemos tenido. El Fondo de Adaptación, que es un fondo de inversión pública creado a finales del año 2010 en el marco de la emergencia invernal a través de un decreto ley de emergencia, se le encargaron, digamos, dos grandes grupos de tareas. Uno, la reconstrucción de la infraestructura pública que se destruyó en el marco, digamos, como consecuencia del fenómeno de la Niña 2010-2011, y esto incluye intervenciones en 1.004 municipios, 3.000 proyectos a lo largo de toda la geografía nacional, muchos de ellos concentrados en la región Caribe como resultado de las afectaciones que se dieron en la región Caribe. Pero ese es el capítulo, digamos, visible de los damnificados, el de las obras en infraestructura educativa, en infraestructura de salud, en vivienda, en acueducto de alcantarillado, en programas medioambientales, en reactivación económica, digamos en 7 sectores de la economía en los cuales hemos venido interviniendo durante los 2 años largos de actividad del fondo. Sin embargo, en el mandato que nos da el presidente de la República y refrendado por un fallo de la Corte Constitucional, por primera vez el Estado dedica recursos para hacer proyectos que prevengan tragedias futuras. Es probablemente la primera vez que nos embarcamos en proyectos planeados de largo plazo que tienen como consecuencia, uno, reconocer la condición de riesgo frente a los fenómenos de cambio climático, que son una realidad. El 2010 fue una de las demostraciones, tuvimos casi 4 millones de damnificados, como les decía hace un minuto, en 1.004 municipios del país. Es decir, los picos altos de lluvias y las fuertes sequías son una realidad ante la cual nos tenemos que preparar y adaptar. El fondo en el año 2012 seleccionó 4 grandes macroproyectos, 2 que están íntimamente relacionados con el río. Y hace un minuto mencionaba Jorge del ecosistema o del sistema, digamos, de la Mojana. El primer proyecto, y no lo tengo, digamos, incluido en la presentación, pero es clave, que estamos adelantando, es que estamos recogiendo una serie de estudios parciales que se han hecho durante muchísimos años por muchos actores, y estamos estudiando un área total de 1.100.000 hectáreas en la región de la Mojana. Estamos hablando de Antioquia, en la región de Ayapel, Córdoba, Sucre, sur de Bolívar. Y en ese estudio lo que estamos haciendo es reconstruyendo todo el ecosistema y entendiendo cómo funciona ese sistema hídrico al cual estabas haciendo mención.
porque la región de La Mojana, y hay un lugar común, todo el mundo dice que es que La Mojana es una zona que pobre gente se inunda. No, 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 eso no es una pobre gente que se inunda, es que es una zona de inundación, es un delta interno, es el segundo más grande de Sudamérica, es una región que naturalmente está allí para regular el nivel de caudal de toda la cuenca del río Magdalena y particularmente es el punto de desembocadura del río Cauca, el río San Jorge, el río Nechí y muchos otros afluentes que llegan a esa región de la depresión momposina y que conforman ese ecosistema. ¿Qué estamos haciendo en La Mojana? Muy rápido, ya terminamos todo el proceso de levantamiento de toda la topografía, batimetría, tenemos diseñado el modelo de comportamiento del sistema hídrico, donde estamos además incluyendo las restricciones que le hemos hecho con la intervención del hombre. En el año 2008 hicimos un dique carreteable entre Nechí y Achí, que le costó al Estado 130.000 millones de pesos, que en el año 2010 se rompió en 2 pedazos y que nos hemos gastado 220.000 millones de pesos arreglándolo. Eso es lo que no podemos seguir haciendo. No podemos seguir haciendo pequeñas obritas que resuelven pequeños problemas y olvidarnos de que ese delta interno tiene un comportamiento natural que nos lo va a recordar la naturaleza cada vez que tengamos picos o de lluvias o de sequías. Como resultado del estudio que estamos haciendo en La Mojana, que lo hemos hecho además en asocio con una firma, digamos, muy importante holandesa que se llama Deltares, hemos construido un modelo que nos va a permitir modelar a 500 años cómo se comporta el sistema y como resultado de eso estamos haciendo un COMPES que va a recoger todas las iniciativas de política que históricamente se han escrito y va a definir unas reglas de intervención en La Mojana, es decir, si queremos hacer carreteras tienen que tener estas especificaciones porque no vamos a seguir peleando con la naturaleza, vamos a adaptar la infraestructura pública a la condición natural del terreno. Es muy importante La Mojana porque ese es exactamente el principal, digamos, centro o pulmón de amortiguación de toda la cuenca del río Magdalena. Y voy a moverme ahora, digamos, al proyecto específico que les vamos a contar hoy. El segundo megaproyecto que está asociado al Magdalena es el megaproyecto de Canal del Dique. El Canal del Dique es un dique navegable que a mediados de los 80 rectificamos. Digamos. Esto es una obra que viene construyéndose desde la llegada de los españoles y fue la manera como conectábamos el puerto de Cartagena con el río Magdalena. Y eso ha tenido, digamos, múltiples evoluciones y los historiadores todas las veces lo corrigen a uno de quién lo hizo y en qué momento. Pero la realidad es que a mediados de los 80 se hizo una obra de ingeniería que creó un brazo artificial del río Magdalena. El sistema del Canal del Dique o el ecosistema del Canal del Dique, como lo define una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del año 97, donde le pidió a Cor Magdalena que hiciera un plan de restauración del sistema del Canal del Dique. Cor Magdalena en el año 2012 le presenta el proyecto al Fondo de Adaptación y el Fondo de Adaptación decide priorizar la construcción y las obras de ingeniería que van a restaurar el ecosistema del Canal del Dique. Aquí estamos hablando de una región de más o menos 4.400 kilómetros cuadrados de intervención y este es un proyecto multipropósito. Estamos hablando de una inversión estimada en pesos corrientes de 1 billón de pesos que va a estar destinada solamente a este proyecto. Al proyecto de La Mojana tenemos una destinación de aproximadamente 600.000 millones de pesos, estamos hablando de 1.6 billones de pesos que se van a invertir a partir del año 2015, 16, 17 y 18 gracias a un COMPES en el año 2013 que los declaró como de importancia estratégica para el país. El proyecto del Canal del Dique es un proyecto multipropósito. Como dentro de la agenda de lo que estamos haciendo en el Canal del Dique, uno de los componentes es navegabilidad y la solicitud que nos hizo la ANDI es centrémonos en navegabilidad para contarles qué va a significar para Cartagena, para toda la cuenca del río, las intervenciones y las obras que vamos a hacer allí, que le voy a pedir a Fortunato que desde el punto de vista técnico les cuente ahorita cómo va a hacer eso. Pero ¿cuáles son, digamos, esos múltiples alcances del proyecto? A diferencia de lo que decían los amigos de Navelena, este proyecto sí es un proyecto de control de inundaciones. Si ustedes recuerdan, y esta foto que tengo aquí arriba, una de las grandes eventos que ocurrieron en el año 2010 que desembocaron en la declaratoria de la emergencia económica y social fue la ruptura del Canal del Dique a la altura de Santa Lucía, entre Calamar y Santa Lucía, en lo que se conoce como la B del Atlántico, en el punto donde se bifurca el río en Calamar, y
esa ruptura generó una onda explosiva que terminó afectando cerca de 260.000 personas fueron damnificadas solamente por la ruptura del dique. Aquí estamos hablando de una región que históricamente era un sistema cenagoso conectado con todo el ecosistema del que, digamos, terminamos o del que posteriormente se construyó el brazo artificial. Y ese nivel de afectación que tuvimos en el sur del Atlántico, en Bolívar, en Sucre, que terminó afectando a 20 municipios del país, de esta región, lo que terminó haciendo es que el cauce del río se fue por el boquete de Santa Lucía, inundó la represa del Guájaro, que está en el Atlántico. El Guájaro se desbordó, rompió compuertas, se pasó a Bolívar, llegó a Sucre y fue parte de lo que vimos en el año 2010 como una de las tragedias más grandes que hemos tenido desde el punto de vista de inundaciones. Lo que vamos a hacer en este proyecto multipropósito van a ser, y lo voy a mencionar muy rápido para que pasemos a la parte técnica de navegabilidad. Vamos a montar un sistema de regulación activa de caudales. Y regulación activa de caudales significa dos cosas, arriba y abajo. Es decir, vamos a hacer obras de control de inundaciones, pero el objetivo de regular caudales lo que nos va a permitir es mantener esa brecha de variabilidad del nivel de caudal mínimo que uno requiere para garantizar transitabilidad durante todo el año. La vamos a mantener dentro de una franja que ahorita les vamos a contar cuáles son las especificaciones. Vamos a hacer obras para control de sedimentos, porque la resolución que conmina Cor Magdalena, que es la que le da, digamos, origen a todo este proyecto, nos dice, tenemos que dejar de envenenar la bahía de Cartagena. El Parque Nacional Natural de Corales del Rosario, San Bernardo, el nivel de sedimentación que le trasladamos del río Magdalena a la bahía de Cartagena y Barbacoas ha hecho, digamos, unos estragos enormes en el ecosistema, ha cambiado la naturaleza del ecosistema, ha vuelto un sistema que era originalmente salitre, lo ha convertido en un sistema dulce. Eso cambia la vegetación, eso cambia el coral, eso cambia los pastos marinos, o sea, eso ha alterado significativamente el ecosistema. Y este proyecto tiene como propósito, digamos, restaurar el ecosistema y además garantizar la navegabilidad del canal. Estamos construyendo además escenarios de nuevo modelados y en eso nos hemos asesorado de los mejores para poder saber cómo debería comportarse el ecosistema y cómo debería uno recuperar eso que también tenía el ecosistema, que lo perdimos en los 80s, y es como todo el sistema de ciénagas y canales permitían regular el nivel del río. Cuando decidimos hacer este canal artificial, lo que hicimos fue aislar, al crear un río, digamos, artificial, lo aislamos del ecosistema y eso ha sido parte de la degradación que ha sufrido toda la región. Hay un riesgo adicional que vamos a cubrir dentro del proyecto y es el aseguramiento de la provisión de agua potable para Cartagena. La toma del agua potable en Cartagena se hace con agua dulce del canal del dique. La intrusión salina o la cuña salina, que es cuando el río, cuando el dique se baja de ciertos niveles de caudal y el mar se entra por el dique, cosa que ocurre durante fenómenos del Niño, ponen en riesgo de que se salinice la ciénaga de donde se toma el agua del acueducto de Cartagena y perdamos la provisión de agua potable en el distrito con las, digamos, impacto que puede tener en la ciudad de mayor nivel de turismo del país. Ese es otro, digamos, de los propósitos del proyecto. Control de inundaciones, control de sedimentos, control de caudales, restauración del ecosistema, restauración de las rondas, ciénagas, caños y canales y el aseguramiento del recurso hídrico. Y un objetivo, digamos, central del proyecto es que el proyecto del canal del dique tiene que garantizar el mismo estándar que se ha planteado dentro de la intervención del río Magdalena y del APP que están ejecutando ustedes. Le voy a invitar a Fortunato, que se nos acaba el tiempo, porque vamos a centrarnos ahorita a mostrarles qué vamos a hacer desde el punto de vista de navegabilidad, qué tipo de obras de ingeniería vamos a incluir y qué impacto va a tener para la conectividad del puerto de Cartagena con el río hacia el interior y dentro de la, digamos, de la manera como funciona el ecosistema completo. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Ahora entramos un poco en lo que es la concepción del proyecto.
Como bien lo mencionó el doctor Arce, pues el proyecto es un proyecto de multipropósito y explicarlo aquí en media hora es absolutamente imposible. Entonces me voy a enfocar solamente en lo que hemos hecho para definir herramientas que nos permitan encontrar las alternativas de solución al sistema. Y esas herramientas se constituyen por modelos matemáticos de alta tecnología que están siendo usados también tanto por Cor Magdalena como en el proyecto de La Mojana de manera integrada y que van a conformar finalmente lo que se va a llamar el Centro de Modelación Nacional para Colombia. Para poder hacer este trabajo de modelación matemática fue necesario, como en los otros estudios, reconstruir muchísima información. Es la primera vez que este proyecto tiene topografía de alta resolución, batimetrías de alta resolución integradas y niveles de referencia que permitan determinar nivel de agua en miras en todo el sistema con el mismo nivel, con el nuevo sistema para Colombia adoptado que es el Magna Sirgas del IGAC. Esos modelos matemáticos permitieron en primera instancia también definir cuáles eran los niveles máximos de inundación para unas obras iniciales de prevención, de control de inundaciones. Y esos modelos matemáticos también han servido para poder mostrar cuál es la condición de esos sedimentos que llegan por el canal en impacto hacia las islas de Corales del Rosario y los cambios de salinidad que se han producido en la bahía, que era una bahía anteriormente, obviamente ahora es un estuario. Ahí pueden observar, no pude correr el otro por cuestión de tiempo, pero aquí pueden observar ustedes la parte de sedimentos y la parte de salinidad y cómo realmente esa salinidad llega. Ese cambio en la salinidad afecta hasta las islas. En Cartagena esto lo llaman los bombazos. Y por el otro lado, cómo hay una altísima concentración de sedimentos en las bahías. Todo esto para mencionar de que la utilización de las herramientas que tenemos permiten que las soluciones que se propongan sirvan realmente de restauración al sistema, ¿sí? Y también nos sirvan a nosotros para estimar cuáles son los mejoramientos o cómo debemos mantener la navegación. El estudio de navegación fluvial, nosotros hemos hecho algo muy similar a lo que hizo Cor Magdalena y es tener una actualización de los estudios de demanda de carga y la flota existente. La flota existente se consiguió a través de entrevistas con las empresas navieras y hemos podido concluir que 73% de las barcazas se encuentran diseñadas para transporte de graneles líquidos y para transporte de carga general solamente el 27%. Eso se ve aquí en esta tabla, en este cuadro, en donde de las 13 navieras más importantes que hemos investigado, está una distribución de cómo están el número de barcazas para graneles líquidos, su capacidad para carga general. Y es muy importante también ver cómo entre Impala y la Naviera Fluvial Colombiana tienen aproximadamente el 77% del manejo de carga en el río. La flota futura, y esto es algo que nosotros teníamos que pensar para el diseño de las estructuras que necesitamos en el canal, pues depende en cierta forma de expectativas que tiene el sector de transporte fluvial en relación con regulaciones del ministerio de tener doble casco para el transporte, por ejemplo, y otras que estaban esperando la ejecución de las obras de mejoramiento de la navegabilidad y encauzamiento del río Magdalena. Entonces, el segundo ya realmente es un factor de seguridad muy grande para que las navieras con este proyecto tengan certeza de cómo seguir invirtiendo. Las dimensiones de las embarcaciones hacia el futuro coinciden con nuevos tipos de barcazas que van entre 60 y 70 metros de eslora, mangas de 15 y 16 metros y calados entre 3 y 4 metros. Esto es, en cierta forma, lo que corresponde a las nuevas inversiones que hemos visto de empresas como Impala, Transfigura y otras que están invirtiendo en el país y que han invertido en puertos como el puerto de Barranca. De los análisis que había hecho Cor Magdalena con la firma Steer Davis & Lee desde el año 2002-2003, que se actualizaron después en el 2010, pues nosotros teníamos como una exigencia además mirar un futuro
hacia 30 años, o sea, nos da el 2043. Las expectativas o pronósticos de carga de Cor Magdalena con los estudios eran al 2030. Nosotros hemos aumentado al 2043 y en esa distribución de cargas llegamos a una proyección de 14 millones de toneladas de carga que pueden transportarse por el canal del dique hacia finales del año 2043. Y para hacer un chequeo de la esclusa por factor de congestión, hemos trabajado con 20 millones de toneladas. El factor, digamos, o las proyecciones de transporte son muy importantes y al mismo tiempo muy inciertas. O sea, cuando uno mira horizontes muy largos, es muy difícil realmente tener certeza completa. O sea, hay un gran rango de variación, pero lo único cierto es que una vez que una infraestructura de transporte está puesta en marcha, eso atrae y duplica en muy corto plazo las expectativas que uno tenía. Entonces, por eso hemos utilizado el factor de los 20 millones. Eso está relacionado básicamente con las condiciones que nosotros debemos prever para la esclusa. Para poder garantizar control activo de caudales se necesita un tipo de obras, pero para permitir la navegación necesitamos otras. Entonces, si miramos al 2043, 30 años para una esclusa, que es una inversión muy grande, pues no se puede uno confiar y debe tener por lo menos la capacidad y la flexibilidad para que esa estructura tenga una duración muchísimo mayor. Estas son las condiciones que nos dan a nosotros para fijar el convoy de diseño. Y pues lo que yo veía en la presentación de Navelena, hay un convoy de diseño que si bien corresponde mucho con la longitud total del convoy, en el ancho cambia, ¿sí? Nosotros hemos considerado la gran entrada de barcazas de mayor ancho, son las barcazas que tienen 16 metros de ancho, que son las barcazas que están dominando en este momento en el mercado, para permitir que el convoy que sirve el río Magdalena y que sirve hacia Cartagena tenga hacia el futuro, no tenga restricciones. O sea, en lugar de los 13 metros estamos usando 16 metros de ancho para las barcazas, lo cual nos permitirá tener una esclusa de navegación de 35 metros de ancho por 225, 223 metros de largo. Otro factor importante para garantizar y ayudar en el transporte es el hecho de que nosotros no vamos a hacer una esclusa en que tenga que desacoplarse el convoy para pasar por dicha esclusa. Y eso hace que los tiempos de tránsito sean suficientemente cortos para que hacia el futuro no se presente congestión. Entonces tenemos ahí, como ustedes pueden ver, cargas de exportación, cargas de importación. Tenemos para las 14 millones de toneladas un total que nos daría al año 2043 de 7 pasos diarios por la esclusa. Si a uno eso le aplica además un factor de congestión o de pico, porque no siempre va a tener las 7 pasos por día, pero a lo mejor un día tiene 5, al otro día tiene 12, con ese factor de pico, aún la esclusa al año 2043 funciona perfectamente sin ninguna congestión. La opción seleccionada entonces es un poquito diferente a la del APP, hay que mirar esto en relación con el ancho para facilitar que hacia el futuro hay una flota que puede transportar más carga en el río. El tipo de esclusa es el llamado Green Lock o las estructuras convencionales de esclusas, que son las cámaras de concreto o cámaras construidas con tabla estacado. En este momento estamos en la definición de cuál va a ser el tipo óptimo de estructura. Aquí está el convoy de diseño 223 por 32 de ancho. E hicimos unas condiciones de simulación. Con esas condiciones de simulación basados en el inventario fluvial, las capacidades de carga, pues pudimos comprobar de que esta es la opción que es la más conveniente y la que mejor se acopla al esfuerzo que hace también el gobierno nacional con el río Magdalena. Además de la esclusa, pues hay que considerar también de que para la navegación hay cierto tipo de restricciones y esas restricciones se están dando dentro del canal como pasa en el río Magdalena en relación con la sección que uno necesita para el tránsito seguro de la embarcación. Y entonces hay también restricciones que son de tipo ancho
del canal. Para este convoy, y en este momento se nota, hay ciertos tramos en donde las curvas no corresponden con los radios mínimos necesarios y hay que reducir la velocidad del convoy, o hay un efecto adverso, y es de que cuando está en esa situación tan estrecha se presentan fenómenos de erosión de orillas debido a la velocidad de las hélices, de la cercanía de las hélices a la orilla. Eso también se va a rectificar en el canal, y se han identificado los sitios en donde se requiere hacer protección de orilla y hacer también un poco de dragado adicional. La selección de alternativas para esto pues llevó un proceso lógico de análisis de los objetivos generales hasta llegar a la alternativa integral. Para eso pues se consideraron todos los objetivos del proyecto, incluyendo la navegación. Yo tengo que tomar, estamos hablando del número 10 que aparecía en el cuadrito de alcances, pero teníamos que tomar en cuenta los otros 9. Aquí yo solamente quiero mostrar un resumen de los problemas desde 1650, en que se empieza a conectar los cuerpos de agua, se empiezan a generar cambios, y finalmente en 1984 se genera el mayor cambio dentro del canal. Entonces tenemos cambios, problemas y soluciones. Las soluciones, que son las que vienen ahora, que hemos identificado, para cumplir con los objetivos estrictos del contrato, se necesita control activo de sedimentos y de caudales, y eso no se puede hacer si no se tiene una presa con compuertas que regule la entrada de agua al canal. Básicamente es la llave de paso que uno puede manejar en el momento que lo necesite, inclusive en el momento de emergencias. Y adicional a esa llave de paso, entonces, para garantizar la navegación necesitamos la esclusa. Para garantizar la parte ambiental, que es la subienda y la bajanza para la pesca, que es muy importante en la región, se requiere un paso o una escalera de peces, y se va a requerir también de una esclusa más pequeña que permita a las embarcaciones menores que transitan por el canal que puedan hacer su paso sin interrupciones. Es, digamos, parte social que tiene el proyecto. Este es un esquema de las estructuras en Calamar, que sería la primera, en donde ustedes pueden ver la parte correspondiente a la presa, a la esclusa, la parte de paso de peces y la parte de esclusa pequeña para navegación. Pero yo me devuelvo aquí un momentito, porque esa es correspondería a una solución que se llama alternativa 1. Una alternativa 2 es tener una esclusa cerca de Puerto Badel, más cerca de Puerto a Pasacaballos, en donde se puede controlar la intrusión salina y disminuir a un máximo la entrada de agua dulce a la bahía y entrada de sedimentos. Entonces, eso busca volver a darle un carácter más de bahía a la bahía de Cartagena y a las bahías de Barbacoas. Y la última, que se llama alternativa 3, tiene una esclusa intermedia. Entonces aquí hay que valorar costo, beneficio de la solución, cumplimiento de los objetivos que tiene este proyecto, y para el caso de navegación determinar si todos estos pasos adicionales restringen o implican un mayor paso entre Calamar y Cartagena. En este momento es de 12 horas. La idea es que se pueda reducir, y se pueda reducir de qué manera. Aquí les muestro un poquito la estructura de control de caudales. Es la parte frontal de compuertas, son compuertas verticales y una sección transversal. ¿Cómo se puede reducir también un poco el tránsito? Y es de que para las empresas navieras la entrada al canal del dique por el río Magdalena no es fácil, o sea, se viene por el río Magdalena, que trae una cierta velocidad, y no se puede hacer el giro inmediato con una embarcación que tiene 220 y pico metros de largo. Entonces tienen que desarmar el convoy, hacerlo de una manera muy lenta y volver a armarlo dentro del canal del dique. Y cuando están saliendo es peor, salen directo de frente a la corriente que trae el río Magdalena. Entonces están haciendo también obras de mejoramiento de esa entrada en el canal del dique para que
se puedan disminuir los tiempos en la navegación como tal. Estos son los tipos de estructuras, muy rápidamente. Esta es una estructura que se ve aquí de tipo Green Lock. Son las estructuras principales de entrada y salida, donde están las compuertas, y en la longitud intermedia pues se usan los taludes del canal. Y tiene un tipo de compuertas que son similares a las compuertas que uno encuentra en el canal de Panamá. Este sería el esquema de la otra alternativa, que es con una cámara en concreto o una cámara con tabla estacado, y no con las compuertas tipo Mitre, Canal de Panamá, sino con compuertas verticales también. Estas compuertas verticales posiblemente nos dan a nosotros una mayor flexibilidad en el manejo de los sedimentos. Este es un ejemplo gráfico de esclusa y compuertas similares en Holanda. Esta es una pequeña animación, pero yo creo que no la voy a tomar por el tiempo que me queda. Todos sabemos que el barco entra, se llena la esclusa, sube, se descarga nuevamente. Y este es un esquema de impresión artística de cómo serían las obras que van a tenerse en el canal del dique. En conclusión de esto nosotros consideramos que para la navegación no usa agua, no consume agua, y que si nosotros podemos de una manera inteligente controlar los caudales que entran al canal del dique con los mínimos suficientes para tener calado de navegación, para evitar las inundaciones, pues podemos garantizar sin ningún problema la navegación que viene desde el interior de Colombia y que sigue hacia el puerto de Cartagena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El turno ahora es para el doctor Antonio Felfle, asesor de puertos, logística y ríos del Ministerio de Transporte. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Yo quisiera, Antonio, que en aras del tiempo y teniendo en cuenta que tú no vas a realizar ninguna presentación, avanzáramos con los comentarios que tienes sobre las presentaciones que ya han adelantado nuestros conferencistas. No sin antes, naturalmente, agradecerle al doctor Núñez, al doctor Barragán y al doctor Arce por cada una de las presentaciones realizadas. Entonces te cedo la palabra, Antonio, y después seguimos con preguntas que abriremos al escenario. Bueno, muchas gracias, Alberto y a la Andy por habernos invitado al Ministerio de Transporte a participar en este foro que es de suma importancia para la logística de nuestro país. Primero que todo, pues lo que estamos viendo aquí, lo que claramente podemos palpar es el esfuerzo que viene haciendo el Gobierno Nacional en todo para integrar los modos de transporte. Sabemos pues las cuantiosas cifras que se vienen haciendo en tema de cuarta generación en el tema de vías, pues los 2.5 billones de pesos con el tema del río Magdalena y el tema de que es la reactivación de la red férrea. Pero esos son temas hacia futuro que obviamente en el corto y mediano plazo lo vamos a estar viendo los resultados, y creo que el mensaje que se debe mandar hoy en día es que el multimodalismo hoy en día está funcionando. Lamentablemente no es utilizable o no ha sido utilizado, digamos, en gran envergadura, pero en la próxima semana el viceministro y posiblemente el vicepresidente y el presidente de la República estarán inaugurando la variante de Aguachica que conecta el puerto de Acapulco, y hacemos la variante por Aguachica, que hoy en día está funcionando y en estos momentos está subiendo un convoy con acero que va a conectar pues todavía con la Ruta del Sol. Entonces hoy en día ya eso está funcionando. Lamentablemente hay unos paradigmas que no se rompen, y es pues en el pensar de la gente que, bueno, si arranca el multimodalismo tenemos que ver ya las reducciones en flete de hasta el 40%, el 30 y pico por ciento, lo cual obviamente no se puede ver en este momento. Veremos unas ligeras reducciones porque obviamente no tenemos los volúmenes de carga necesarios para ese tamaño de convoys
que pues realmente se pueda transferir esas economías. Por otro lado, también el tema del transporte terrestre, pues obviamente tiene unos paradigmas que prefieren hacer viajes largos a la costa, 3 o 4 al mes, versus hacer 9 o 12 en un sitio como Barranca Bermeja o Acapulco. Entonces realmente es un tema de hacer la ecuación de economía de cuántos son los ingresos que puedan tener, digamos, en el modo terrestre. Otro lado, y lo ha venido diciendo pues la ministra de Transporte, Natalia Bello, es el integrador del transporte, el integrador de los modos de transporte. Hoy en día los modos de transporte, aquellas compañías no están haciendo y no están ofreciendo este servicio, por lo tanto realmente el ofrecimiento es muy precario. Y también hay un tema de concepción que veníamos hablando pues anterior del ejercicio. Es increíble cuando uno mira la historia, la cantidad de ferrocarriles que teníamos en Colombia, la cantidad de empresas navieras que teníamos en Colombia, y todo eso se perdió. O sea, que Colombia hizo al revés. Colombia era multimodal, pasamos al monomodal y ahora vamos otra vez al multimodal. Entonces realmente la experiencia multimodal siempre se tuvo. Lamentablemente hoy en día muchas personas que están en las posiciones logísticas de las empresas pues nacieron fue con el camión. No tienen dentro de su chip, digamos, los sistemas fluviales que de pronto otras generaciones sí tuvieron que vivir esto. Y la invitación es, hombre, hacer el ejercicio, apoyar el sistema, porque realmente el gobierno, no solamente con ANI, con Magdalena, el Ministerio de Transporte, inclusive el Ministerio de Comercio, que hoy en día nos está acompañando acá también, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todos estos sistemas sean viables, pero se requiere del apoyo de todo el mundo. Entonces la invitación es, se están haciendo las grandes inversiones en 4Gs, diferentes fases, la ola 1, ola 2 y ola 3, que suman pues cifras supremamente grandes en la parte de río y en la parte de ferrocarril. También se está haciendo desde el Ministerio un tema de reglamentación y regulaciones para el tema de control de tráfico, no solamente terrestre, sino fluvial. También se está trabajando ya en un modelo de prepuertos para la entrada y salida de los camiones a los puertos marítimos. Inclusive en Barranquilla pues puede ser uno de los que arranque como plan piloto, ya que dentro del plan de ordenamiento territorial se instalaron 3 prepuertos y posiblemente un cuarto, que vemos que ya está desarrollándose, y ya se está metiendo toda la tecnología de software para poder hacer los controles necesarios para minimizar los tiempos de ingreso y salida a los puertos marítimos. Entonces, como ven, pues realmente se está trabajando en todo esto, pero los sistemas hay que ponerlos a funcionar. Aquí veo varios inversionistas en el plan fluvial, que si uno pregunta qué capacidad están trabajando, pues obviamente pues a veces da lástima que realmente no se esté utilizando toda la capacidad que hoy en día se está ofreciendo en el modo fluvial. Como ya les dije, Barranca Bermeja está haciendo las inversiones que tiene que hacer en diferentes puertos. Acapulco, que tiene 5 concesiones, también ya está empezando a hacer las inversiones, ya empieza la variante, la Ruta del Sol ya va a trabajar para que llegue directamente allá. Tuvimos un problema muy curioso, el puente de Acapulco no funcionaba porque decían que no tenía la capacidad para resistir una tractomula y resulta que era un tema de una terquedad de un alcalde. Entonces, como ven, teníamos rota la conectividad por una terquedad de un alcalde. Entonces, eso no se puede permitir el gobierno nacional. Nosotros tenemos que tener la conciencia y es en conjunto, todo el mundo tiene que jalar para el mismo lado. Yo creo que el mensaje, Alberto, es los modos están ahí, están las inversiones, es simplemente empezar a utilizarlos para que realmente lleguemos a las economías que deben ofrecer estos modos. Muchas gracias, Antonio. Entonces, yo diría que, en resumen, una de las frases que he anotado es que vamos a mejorar la navegabilidad, no vamos a rescatar la navegabilidad por el río. Ya tenemos navegabilidad por el río, con estas obras las vamos a mejorar. Y naturalmente todas estas obras van a impactar en la competitividad del país. A mí me gustaría igualmente mencionar que el multimodalismo se debe utilizar desde ya. Creo que eso es posible. No tenemos que esperar a que finalicen las obras. ¿Estamos de acuerdo o ustedes tienen alguna diferencia? Bueno, siendo así las cosas, me gustaría entonces abrir este panel para preguntas del auditorio. Están las personas dispuestas y listas para entregar el micrófono. El doctor Augusto García ha sido la persona que ha levantado la mano de primero, así que, por favor, Augusto, bienvenidas tus inquietudes. ¿Tienes?